biblioteca nos encanta recibir, y en esta ocasión, bueno, le damos la bienvenida gustosos y a Pablo Montanaro, escritor, periodista, y quiero leer un poquito para que conozcamos un poquito acerca de sus datos. Pablo Montanaro nació en Buenos Aires en el año 1964 y desde el año 2004 vive en Neuquén, donde trabaja como periodista en el diario La Mañana de Neuquén. Además, es columnista literario en el programa Viento a Favor por Radio de Leucena. Viento a Favor como los de Zapata. Ha publicado los libros de biografía y ensayo Papuronto, biografía de un poeta armado, Osvaldo Soriano, Los años felices en Cipolletti, Juan Heyman, Esperanza, Utopía y Resistencia, Robert Dahl, El arte de inventar, Cortázar, de la experiencia histórica de la Revolución, Palabras de Heyman, en coautoría con Rubén Salvador. En el año 2019 participó junto a otros periodistas y escritores del libro Fuerte al Medio de relatos, historias y crónicas futboleras. Muy lindo, lo recomiendo. En 2013 publicó La construcción de la memoria, conversaciones sobre dictadura y genocidio. También es autor de varios libros de poesía, Los nombres del oleaje, En la luz de la palabra y Andante, entre otros. Así que bienvenido, Pablo. La biblioteca te recibe. Como decía, esta mañana recibimos a unos nenes de jardín y cuando entraron, ellos no habían venido nunca. Y me dijeron, no, pero acá estás rodeada de mucha gente vos, ¿no? Porque tiene muchas palabras guardadas acá ustedes. Y yo les decía, es verdad. Y siempre está viniendo gente, y gente linda, con nuevas palabras para hacer rodar entre nosotros. Bueno, bienvenido de parte de la Comisión Directiva de la Biblioteca. Muchas gracias por la convocatoria, por poder compartir un rato con ustedes. Es la primera vez que vengo a esta biblioteca, tenía muchas ganas de conocerla. Y bueno, así charlando con Miriam, siempre aparece, ¿no? Gente conocida, gente que conocemos, gente en común, historias y libros, y bueno, eso tiene que ver un poco con este universo de la literatura, ¿no? Y en esta cuestión del universo de la literatura, del universo de las palabras y del periodismo. Yo básicamente soy periodista y bueno, alguien que por suerte puedo trabajar de escritor de alguna manera, ¿no? Sea para un medio periodístico o haciendo libros, ¿no? Y hoy presento Malvinas, historias para no olvidar. Y si alguien me pregunta, bueno, ¿cuándo empezaste a escribir este libro? Lo empecé a escribir el 2 de mayo de 1982. Como dijo Miriam, nací en 1964, tengo 58 años. Y en el 82 tenía 18. ¿Y por qué el 2 de mayo del 82? En el crucero General Belgrano, uno de los tripulantes, un amigo de la infancia y de la adolescencia, Alberto Martino, que quedó en Malvinas. Alberto, habíamos vivido muchísimas cosas en la infancia, en la adolescencia. Él era mayor, era del 62, había repetido algunos grados y en cuarto grado empezó en el colegio que yo estaba, en William Morris, en Buenos Aires. Hicimos una gran amistad de entrada y unos meses antes de la guerra de Malvinas, fines de enero, comienzo de febrero del 82, no sabíamos que en abril iba a empezar la guerra, me lo encuentro, yo en ese momento, como muchos chicos, quería ser jugador de fútbol, jugaba en las inferiores de Defensores de Belgrano, que está justo enfrente, en Buenos Aires, está justo enfrente de la Escuela Mecánica de la Armada, ex ESMA. Yo salía con mi bolsito en ese verano del 82 y me lo encuentro Alberto en la esquina de la ESMA. Enseguida empezamos a hablar de fútbol, él era hincha fanático de Racing, yo hincha fanático de Vélez, hablamos de fútbol. Y nos despedimos con, che, nos vemos en otro momento.
y bueno, después no hubo más encuentros, no nos vimos más. Y siempre, bueno, cuando me enteré de la lista de muertos en el crucero Belgrano, vi en la lista el nombre de él. Durante muchos años me la cruzaba, éramos del barrio, Almagro, vivíamos a 5 cuadras, uno de otro, y durante muchos años la veía la madre y la madre cruzaba de vereda. Nunca pude hablar con la madre, nunca. Evitábamos, yo también lo evitaba, ¿no? El dolor, o ella de alguna manera seguía esperando a su hijo, porque lo sigue esperando, aún vive la mamá de Alberto. Y siempre mis amigos... ¿Cómo? ¿Te tocó hacer el servicio militar? No, yo no tuve, ¿cómo es? Número bajo. Pero tenía que ser sorteado ese año. Sí. Y siempre, bueno, mis amigos del colegio, che, ¿cuándo vas a escribir algo sobre Alberto? ¿Vos que escribís? Yo siempre lo pateé, nunca podía, me costaba escribir, y hace, bueno, más de un año, en realidad, vuelvo atrás. Yo llegué a Neuquén en el 2004, y después cuando entré en el diario, el tema Malvinas siempre lo cubrí, ya sea los actos, qué sé yo, era algo que me interesaba como periodista. Y ahí me conocí a Mario Flores Monge. Mario Flores Monge es hijo de Mario Eduardo Flores, también tripulante del Belgrano y también quedó en Malvinas. Tuve muy buena relación con Mario, en hacerle entrevistas, nunca le conté de mi amigo, así que, digamos, hice un fuerte vínculo con Mario. Y Mario fue el que hace 2 años atrás me impulsó, porque me decía, vos escribiste muchos testimonios, tomaste muchas entrevistas a veteranos, a familiares, ¿por qué no haces un libro sobre Malvinas? ¿Por qué no reunís ese material en un libro que es necesario? Y fue el que me impulsó. Ahí fue que le conté la historia de mi amigo, que nunca le había contado. Y si de alguna manera digo, bueno, ¿qué me vinculó a él? Fue justamente la historia de su padre, su historia. Él era muy chico, tenía menos de un año cuando murió su padre en Malvinas. Y me vinculé con él muy fuertemente, yo creo que por el hecho de que mi amigo también estuvo en ese crucero, en el crucero General Belgrano. Así que bueno, el año pasado dije voy a reunir estos materiales, voy a ver qué es lo que escribí, y me di cuenta, bueno, yo realmente como buena, como se dice, ¿no?, rata de biblioteca y de papeles y todas esas cosas, siempre me gusta juntar y tengo mucho archivo, y las cosas que escribo las guardo, vaya a saber para qué, ¿no? Pero bueno. Y entonces me encontré que había mucho material, había muchos testimonios, y dije, bueno, voy a recopilarlos, voy a apagar esto así no hay tanto ruido y no. Así no da así que bueno, reuní ese material, vi que había mucho material y había historias que me parecía que estaba bueno contarlas, que eran inéditas, y bueno, así se armó este libro. Ahora les voy a contar de qué trata, qué historias tiene este libro. Así que bueno, me unía mucho con Mario esta cuestión de lo que
pasó con el crucero General Belgrano, la historia de mi amigo, y así fui armando el libro, que tiene no todos los testimonios de todos los veteranos, sino que traté de buscar pequeñas historias dentro de esas grandes historias que son las historias de los veteranos, de los familiares de veteranos o de combatientes, de sobrevivientes también, de historias de mujeres, que me parecía que también era algo en deuda, ¿no? Tanto con las enfermeras, recién hablábamos de la presencia de las enfermeras que estuvieron acá en Zapala, de algunas, ¿no? Que lucharon tanto por ser reconocidas como veteranas, ¿no? Porque yo tuve ocasión de hablar con Alicia Reynoso, que es una de las enfermeras que recién, hace muy poco, es reconocida como veterana. Y también está la historia de otra mujer, ahora les voy a contar, una nadadora nauquina. Así que bueno, voy a ir mechando un poco de qué trata este libro y qué es lo que quise rescatar de estas historias, ¿no? Porque hay tanto para hablar sobre Malvinas y a los veteranos también les cuesta hablar, no es algo que uno va, se sienta, pone el grabador o el celular y se largan a hablar, no. Es en todos más o menos lo mismo. ¿Cómo? En todos más o menos esta actitud. Y está un poco eso. Hay algunos que no pueden hablar todavía, hay algunos que se emocionan todavía después de 40 años a hablar, se largan a llorar. Algunos cuentan una parte de lo que vivieron. Sí, eso es en general, bueno, lo hablábamos recién, ¿no? Cómo cuesta todavía. Porque bueno, fue muy fuerte. Ellos se fueron como los chicos de la guerra y volvieron en algunos casos. Una parte de la sociedad los veía como los locos de la guerra, ¿no? Eso se vivió, eso se pudo palpar. El libro en ningún momento trata de analizar esas situaciones o analizar la cuestión de la dictadura, la guerra, Galtieri. En todo caso, se contextualiza en ese momento del país, pero no traté de hacer ningún análisis, sino lo que me interesaban eran las historias. En la última parte, en el último capítulo, el libro está dividido en capítulos, hay una serie de entrevistas que le hice a Federico Lorenz. Federico Lorenz es uno de los historiadores que para mí más aborda el tema Malvinas, más sabe del tema Malvinas, tiene muchos libros y él estuvo también en Malvinas y la última parte son varias entrevistas que le hice a él hablando o tratando de un poco pensar el tema Malvinas. Les voy a contar de qué trata el primer texto. Florencia Figar tenía 18 años cuando en 2013 viajó a Londres para un intercambio estudiantil con el objetivo de estudiar inglés. La joven vivía en Berazategui, provincia de Buenos Aires, y nunca se imaginó que al llegar a Londres iba a encontrarse con una parte de la historia de la Guerra de Malvinas. Ella se alojó en Kent, un pueblo al sureste de Londres, y además de intensificar su inglés, lo que le interesaba a Florencia Figar Laborde, era indagar cómo habían vivido los ingleses el conflicto bélico. Bueno, ella se alojó en una casa, en este intercambio estudiantil, y una noche después de la cena, el padre de la familia que la albergaba, Martin Bradford, le comentó a Florencia que había estado en la guerra como oficial de la Marina Británica. Bueno, en un momento de la conversación, Bradford se levantó de la mesa y fue hasta su biblioteca, de donde trajo un cuaderno marca Laprida de tapa dura. ¿Se acuerdan los cuadernos Laprida de tapa dura? Bueno, el cuaderno estuvo guardado durante más de 30 años en esa biblioteca y había sido escrito por el subteniente del ejército argentino Carlos Barbi. Era un diario de guerra
en el que además del registro del hambre, el frío, los bombardeos, incluía las sanciones que recibían los jóvenes soldados que tenía a su cargo. Esto no es un trofeo de guerra para mí, esto es una misión incumplida, porque yo no conozco al dueño de este diario y tampoco entiendo lo que dice en su interior, le dijo Bradford con el cuaderno en la mano a Florencia, y luego le pidió a la joven que cuando regresara a la Argentina hiciera todos los esfuerzos posibles para entregárselo a su dueño, a Carlos Barry, que era subteniente del ejército argentino. Estamos en mediados de 2013. Y Bradford le comentó que ese cuaderno lo había encontrado muy cerca del lugar donde la fuerza británica había desembarcado tras la rendición argentina el 14 de junio de 1982. Lo encontró tirado cerca del puerto aéreo, en la zona donde miles de soldados argentinos estaban esperando el regreso al continente después de la rendición.